Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, esta mañana, que tú nos permites, Señor, acercarnos a ti a través de tu palabra. Te pedimos, Señor, capacidad para comprender tu palabra, Señor, en la seriedad, en la pureza, que tu palabra nos invita, Señor, a que tomemos las cosas tuyas, que no las tomemos a la ligera, que no las tomemos como algo que se puede despreciar, algo que se puede manejar como cosa de segunda mesa. Te pedimos, Padre, que nos des discernimiento, que nos des revelación para que podamos ver más allá de la palabra escrita y podamos, Señor, hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida para que, llegado el momento, Señor, sepamos mantenernos firmes, Señor, en la fe que profesamos y lo hagamos como tú lo quieres, apoyándonos en ti, haciendo a un lado, Señor, lo que el mundo nos ofrece. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 16, 15 o 16. Se les van a dar unas hojas al rato que dice en Babilonia la gran prostituta, ¿ok? Porque vamos a agarrar ahora sí todo el aspecto otra vez de Babilonia, la gran prostituta, y yo quisiera que siempre conservaran una idea lo más correcta posible de qué es Babilonia, la gran prostituta, para que cuando ustedes vean con claridad la manifestación de esta personalidad, de esta actitud, de esta idiosincrasia entre la gente, que sepan inmediatamente corregir sus personas y empezar a apartarse. ¿Ok? Hay cosas que nosotros no estamos conscientes de cómo viene a manifestarse la gran prostituta, y entonces nos dejamos influenciar por ella, nos dejamos contaminar con ella, y va a haber mucha gente enredada en costumbres y culturas que van a tener mucha dificultad para zafarse. Vemos nosotros en el libro de Apocalipsis, a partir del capítulo 15 y 16, que empiezan los juicios de Dios sobre el mundo, y una de las cosas que tenemos que aprender a separar es: esos juicios van directamente hacia la gente mala, ¿ok? Esa gente, cuando el falso dragón, el dragón cayó al mundo, y se levantó el anticristo y se levantó el falso profeta, esa gente comenzó a perseguir a los creyentes. Entonces se hicieron y se fueron separando dos grandes grupos de la sociedad. Por un lado, todos los incrédulos que tenían sus costumbres de creencias personales medias diferentes, y por otro lado fueron apartando a todos los creyentes cristianos, los que creían en Cristo, los que creen en la Eucaristía, los que creen en el nombre de Jesús, los que creen en los mandamientos de Dios. Y entonces la bestia, el falso profeta, dan lugar a que se manifieste a plenitud la gran prostituta, que va en contra de los creyentes. ¿Ok? Entonces tenemos que identificarnos nosotros que va a llegar un momento en que vamos a tener que correr el riesgo de decir yo soy cristiano, y saber que al decirlo vamos a poder recibir burlas, vamos a recibir ataques, vamos a recibir pedradas, vamos a recibir corridas de chamba, muchas cosas, ¿ok?
Entonces tenemos que estar preparados. ¿Okay? Entonces nos vamos al capítulo 15. Perdón, va a ser 16. 16. Dice, oí una voz potente que desde el santuario gritaba a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra entera las 7 copas del furor de Dios. Y salió el primero y vació su copa sobre la tierra, y se produjeron úlceras malignas y dolorosas en las personas que llevaban la marca de la bestia y se postraban ante su imagen. Entonces estamos viendo que el castigo va directamente sobre las personas que llevan la identidad de la bestia. ¿Ok? La identidad, o sea, la marca, que usan la parafernalia, usan las camisas, usan los zapatos, usan los peinados, usan el estilo están a favor de la bestia, para que me entiendan. ¿Ok? El segundo ángel vació su copa sobre el mar y hubo sangre como de sangrado y toda alma que vive en el mar pereció. Ahora, aquí dice todo lo que tiene vida en el mar, pero la palabra en el griego es alma. Entonces, a mi manera de ver, es todo ser humano que está en el mar, que está dentro de estas creencias, va a perecer. No me refiero a los peces del mar y no me refiero a los seres marinos, me refiero a los seres que tienen alma, los seres humanos, alma. Los animales tienen instintos, no tienen alma. ¿Ok? El tercer ángel vació su copa sobre los ríos y sobre los manantiales de agua que se convirtieron en sangre, y oí al ángel de las aguas que decía, tú el que eras y eres el santo, eres justo al castigarlos de esta manera, pues ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas, y tú les has dado a beber sangre, bien se lo merecían. Ahora, ¿por qué es el castigo? Porque ellos estaban matando a los creyentes. Entonces el castigo va a ir directamente sobre la gente que está matando, ya sea la vida espiritual de los creyentes o la vida física de los creyentes. Cuando alguien empieza a anunciar excomuniones a derecha y siniestra porque no lo están siguiendo, entonces ese quiere destruir la vida espiritual del otro. Entonces vamos a ver que aquellos que están provocando la muerte de los creyentes van a ser destruidos. Seguimos. Entonces oí otro grito que venía del altar y decía, sí, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y su calor comenzó a quemar a la gente. Y los hombres fueron abrasados y empezaron a insultar a Dios, que tiene poder sobre tales plagas, en vez de reconocer la grandeza de Dios y darle a Él la gloria. Entonces, ¿quiénes son los que están insultando a Dios? ¿Los creyentes? No. Los incrédulos sí. Ay, no sé por qué Dios me manda estas cosas. Por tu carácter. Entonces los castigos van a ir directamente sobre personas que menosprecian a Dios. Va a ir directo el castigo sobre ellos, directo. Y luego dice, el quinto ángel vació su copa sobre el trono de la bestia, y al instante su reinado quedó sumido en tinieblas, y la gente se mordía la lengua de dolor. Insultaron al Dios Altísimo a causa de sus dolores y de sus llagas, pero no se arrepintieron ni dejaron de hacer el mal. Entonces quiero que vean que todos estos castigos van a ir sobre la gente obstinada, sobre la gente terca, que tienen costumbres de estar cometiendo pecado, cada quien a su manera, y que con su conducta están desafiando a Dios. Yo así me acepta Dios a mí. Pues no, Dios no te va a aceptar a ti. Entonces los castigos vamos a estarlos viendo sobre toda la humanidad que han despreciado a Dios de alguna u otra forma. De alguna u otra forma. Van a venir castigos por todo el mundo, Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates,
sus aguas se secaron, dejando paso libre para los reyes de Oriente. Bueno, habíamos visto que los reyes de Oriente tenían un pequeño ejército, ¿verdad?, de 200 millones de soldados. Entonces, si yo supongo que de la noche a la mañana va a empezar a bajar de Asia, de allá del Oriente, un ejército de 200 millones, pues tengo que entender que por donde pasen van a arrasar. Van a arrasar, y cuanta chiva vean, y cuanto borrega vean, y cuanto caballo vean, y cuanto mula vean, y cuanto animal vean, lo van a matar. Y si hay alguna persona ingenua que se les ocurre ponerse en contra para que no lo van a matar también. Entonces vamos a ver en aquella parte que va a haber una masacre espantosa, espantosa, una violencia, así como está ahorita ISIS, ¿verdad? Que dicen que está barriendo y llegan a un lugar, vencen a todos y matan a todos. Matan a todos. Bueno, nada más que no hemos visto, van a ser 200 millones. Va a ser 200 millones. Yo me acuerdo en la guerra de Corea, yo tuve dos personas muy conocidos míos. Uno de ellos me comentaba que él le había tocado estar en el frente, 4 años le había tocado estar en el frente. Y comentaba, dice, disparábamos día y noche las ametralladoras. Día y noche le echábamos agua a las ametralladoras para que se enfriaran. Dice, venían manadas de coreanos, venían y los matábamos y matábamos y matábamos. Estábamos cansados de matar. Ahora, ustedes pónganse a pelear contra 200 millones. Ahora, olvídense de la guerra ya. Un temblor en la Ciudad de México que haga que salgan 5 millones de chilangos de la Ciudad de México y se vayan a buscar un lugar más sólido. Pues al sur no van a ir. Pues los temblores dan en Acapulco, dan en Tuxtla, dan allá, todo el sur dan temblores. ¿A dónde se van a ir toda esa bola de gente? Al norte. Si vemos aquí una exageración con todos los que están pidiendo en las esquinas, pesito. Pongan ustedes 100,000 chilangos en Gómez, Torreón y Lerdo. No tienen casa, no tienen trabajo, no tienen qué comer, no tienen dinero. Y todo el día están buscando a ver a quién friegan. Todo el día están buscando a ver a quién friega. Van a encontrar una señora que vive sola en su casa. Van a entrar, señora, ¿se sale o la...? En nuestro país, se lo estoy diciendo, porque va a haber una violencia espantosa. Nada más 100,000 chilangos, poblanos, hidalguenses, tlaxcaltecas, morelenses, aquí en la región, 100,000 personas sin trabajo, sin nada que hacer, sin dinero, sin comer, sin dormir, sin. ¿Cómo estaría la población? Ahora, no batallen. Algunas de ustedes tienen parientes en el sur. Y de repente ustedes ven que empieza a llegar la tía de Zacatecas, y viene la tía de Irapuato, y viene la tía de Querétaro, y todas traen 6, 7 criaturas, ¿verdad? Y todos, ay, no, me queda a tu casa, y a tu casa, y a tu casa, y de repente ustedes una casa de 6, 8 personas, ahora hay 30, 40. Perdieron todo. Cuando se seque el río Éufrates, vamos a estar viendo un ejército que va a atravesar el río Éufrates y no va a haber pelao que vaya a poder detener eso. Lo único que van a dejar atrás de ellos es muerte y destrucción. ¿Seguimos? Dice, entonces vi que de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta salían 3 espíritus inmundos que tenían aspecto de ranas,
Y esos son espíritus diabólicos que pueden hacer milagros y que se dirigen a los reyes del mundo entero para convocarlos para la batalla del gran día de Dios, el Todopoderoso. Miren que vengo como un ladrón. Feliz el que se mantiene despierto y no se quita la ropa, porque así no tendrá que andar desnudo y no se verán sus vergüenzas. Y se reunieron todos en el lugar llamado en hebreo Armagedo, que significa los cerros de Megido. Y el séptimo ángel vació su copa en el aire, y entonces salió una voz del trono que se escuchó afuera del santuario y decía: está hecho. Y entonces se produjeron relámpagos, retumbar de truenos, un violento terremoto. Nunca hubo terremoto tan violento como este desde que hay hombres en la tierra. La gran ciudad que dominaba sobre la humanidad se abrió en 3 partes. Las ciudades de las naciones se desplomaron. Acababan de acordarse ante Dios de la gran Babilonia y le iban a pasar la copa del vino puro de su ira. Y entonces los continentes y las cordilleras desaparecieron. Enormes granizos como los de un quintal cayeron del cielo sobre la gente, y los hombres insultaron a Dios por la desastrosa granizada que fue una plaga tremenda. Si no queda nada de pie, porque son destruidos todos los edificios por ese gran temblor. Entonces, aquello que sustenta la economía, aquello que sustenta la sociedad, se va a acabar. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber esos lugares donde la gente se puede congregar, ¿verdad? Ni que se llaman iglesias o templos o centros de convenciones o lo que gusten y manden. Todo en el mundo creado por el hombre va a ser destruido. Todo. Un gran temblor. Un gran temblor. Dice, ni las cordilleras, ni los continentes, ni los montes. Todo. Entonces viene una tremenda sacudida. Es el último castigo. El último castigo que hace que todos los valores económicos y materiales que tiene el ser humano se pierdan de la noche a la mañana. O sea, de la noche a la mañana, tus carros, tus casas, tu ropa, tus muebles, tus adornos, tus cuchillerías, se acabó. Se acabó. Y ahora nada más queda una sopa. O vas a reconocer a Dios y lo vas a obedecer, o te pones del otro lado y vas a perecer. Okay. Ahorita estamos en ese momento de transición en que tenemos que hacer cambios y apretarnos bien, porque lo que viene muy pesado, muy pesado. Seguimos un pedacito. Dice, entonces vino uno de los 7 ángeles de las 7 copas y me dijo, ven, que te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Díganle a la persona al lado, prostituta, persona profana que pervierte costumbres y maneras de ser. Prostituta, ¿ok? Ahora, estamos hablando de la prostitución de la sociedad, no estamos hablando de un prostíbulo de 20 mujeres, estamos hablando de una prostitución religiosa, espiritual, ¿ok? Y dice, te voy a mostrar el juicio de la famosa prostituta que se sienta al borde de las grandes aguas. Con ellas pecaron los reyes de la tierra, los habitantes de la tierra se emborracharon con el vino de su idolatría. El ángel me llevó entonces al desierto, era una nueva visión, y había ahí una mujer sentada sobre una bestia de color rojo que tenía la bestia 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Si ustedes ven
a dos personas venir, dos personas, uno a pie y uno a caballo. ¿Quién piensan ustedes que tiene más fuerza? ¿El que viene a pie o el que viene a caballo? El que viene a caballo. El caballo le da la fuerza, le da la altura, le da la habilidad de estar dominando a los que están abajo. ¿Ok? Aquí estamos viendo que la gran prostituta llega montada sobre la bestia. La gran prostituta llega montada sobre la bestia. Entonces, la bestia es la que la está impulsando. Esta gran prostituta va llevada por la bestia. ¿Me están entendiendo? Si yo quitara a la bestia, entonces la prostituta no tiene en qué defenderse. Si la bestia se le echara encima a la prostituta la despedaza. Como un perro cuando de repente vas y te vas a quitarle la comida y el perro te muerde porque quiere su comida, ¿verdad? Y es perro tuyo y tú lo acaricias y juegas con él, pero si tú lo amenazas, entonces el perro se te viene encima. Entonces aquí estamos viendo una bestia y una idiosincrasia de gente, un grupo de gente que va montado arriba de la bestia. Se llama la gran prostituta. Y dice, la bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia estaba cubierta de títulos y frases que ofendían a Dios. Y la mujer vestía ropas de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, de piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de cosas repugnantes, que eran las impurezas y la lujuria de la tierra entera. En la frente de la mujer se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada, decía Babilonia la Grande, la madre de todas las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Y observé que la mujer se había embriagado con la sangre de los santos y los mártires de Jesús. Y esta visión me dejó muy sorprendido. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Voy a explicarte el misterio de esta mujer y de la bestia que la lleva, la bestia de las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que era y ya no es, sube del abismo pero camina hacia su perdición. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre no fue escrito en el libro de la vida, desde la creación del mundo, se asombrarán al descubrir que la bestia era, pero ya no es y pasa pronto. A ver si ustedes lo adivinan. Las 7 cabezas de la bestia son 7 colinas sobre los que la mujer ha estado asentada. Y también son 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Uno está en el poder y el otro aún no ha llegado. Y cuando llegue habrá de durar poco tiempo. La bestia que estás viendo, que era y ya no es, hace el 8º reino, pero es uno de los 7 y camina hacia su destrucción. Bueno, tenemos que la bestia tiene 7 cabezas y nos dice el ángel que le está explicando a Juan que son 7 montes y son 7 reinos, 7 reinos. Y el ángel le dice que 5 de esos reinos ya han pasado. El 6º está cuando está Juan escribiendo y el 7º está por venir. ¿Ok? Entonces, si 5 reinos ya han pasado, entonces quiere decir que los 5 fueron antes del Imperio Romano. Y el reinos que pasaron antes del Imperio Romano tenemos a los griegos, los medos y los persas, Babilonia, Asiria y Egipto. ¿Ok? Entonces son imperios que nos vamos hacia la antigüedad, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Y podemos llegar hasta el tiempo en que se edificó Babilonia. Hacia que se edificó Babilonia. Y Babilonia, cuando empezaron a hacer la torre de Babel, ellos que sabían lo que Dios les había dicho,
no le hicieron caso a Dios y empezaron a hacer toda una serie de tarastadas. Dijeron, nosotros vamos a poner nuestras propias reglas, nuestras propias costumbres, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Díganle a la persona a su lado, si tú haces las cosas a tu manera y no como Dios ordena, tú estás profanando el santuario de Dios, sus mandamientos, su nombre, su enseñanza. Ay, no, hermano, yo me voy a la iglesia, yo me visto como yo quiera. Y llega gente a la iglesia despechada, llega la gente con panties, llega la gente que da susto. Y llegan borrachos, y llegan drogadictos. Y, no, es que Dios me va a aceptar así, a mí me acepta así. No, Dios no acepta lo profano. Dios no acepta lo profano. Dios no acepta lo profano. Dios es un ser puro. Él no acepta lo profano. Toda la historia de Israel, vemos a sacerdotes ofreciendo animales tuertos, vemos a sacerdotes teniendo iguanas y ídolos en sus casas y en sus templos, y Dios destruye todo eso. Dios no acepta lo profano. Dios dice, no aceptes la ofrenda de un homosexual, no aceptes la ofrenda de una prostituta, no aceptes la ofrenda. Ay, no, Dios a mí me va a aceptar así como es. No seas güey. Toda la historia de la Biblia nos manifiesta que Dios aborrece lo profano. Lo aborrece, totalmente lo aborrece. Y si tú tienes costumbres profanas entre tu persona, pues más vale que le vayas cortando. Porque va a llegar un momento en que Dios va a cerrar la puerta y va a decir, aquí no entra ningún degenerado, aquí no entra ninguna persona que está cometiendo abominaciones. Abominaciones. Cuando Miriam y Aarón se ponen a criticar a Moisés, inmediatamente viene el castigo de Dios. Ay, no, yo voy a hablar de los sacerdotes, hijos de tales, viene el castigo. Viene el castigo. Dios no acepta, porque Él es un ser puro. No acepta la maldad y no la va a aceptar en su presencia. Pero estamos viendo en diferentes iglesias que está empezando a haber entre los presbiterianos y entre los luteranos sacerdotes homosexuales. Y al rato vamos a ver también, porque ya empieza a haber mujeres sacerdotas, vamos a ver mujeres prostitutas. Entonces, estamos viendo que se están contaminando las cosas que Dios había enseñado. Yo no sé si algunos de ustedes hayan ido a San Juan de Chamula, allá en el sur, allá por allá, pero quiero que sepan que en el templo hay una figura de una mujer y le ponen veladoras y le ponen todo, como si fuera una mujer santa. Pero ¿saben de quién es esa figura? ¿Saben quién es esa imagen? Madonna. Madonna. Los lacandones vieron una figura de una mujer muy bonita, estéticamente hablando, y la llevaron. Y ahí la tienen. Ahí la tienen. Adentro del templo. Y el templo huele. ¿Para qué les cuento? Entonces Dios se prepara para purificar de nuevo todo. Todo. Y los primeros que tenemos que saber eso somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo tengo que purificar mi propia conducta. La mía, tengo que asegurarme yo no estar haciendo algo mal. ¿Ok? Seguimos. Me voy de regreso al versículo 9. Dice, la bestia que tú veías, que tiene 7 cabezas, son 7 colinas sobre los que la mujer se ha estado apoyando. Y también son 7 reyes, de los cuales 5 ya han caído, uno está en el poder y el otro aún no ha llegado.
Cuando llegue habrá de durar poco tiempo. La bestia que era y que ya no es, hace el octavo, pero es uno de los 7 y camina hacia la destrucción. Y todavía no han recibido los 10 cuernos, son 10 reyes que todavía no han recibido el reino, pero que tendrán poder por una hora junto con la bestia. Todos persiguen un solo propósito, van a poner su autoridad y sus fuerzas al servicio de la bestia. Ellos harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y con él lo vencerán también los suyos, los llamados, los elegidos y que se mantienen fieles. El ángel prosiguió: las aguas que tú has visto, a cuyo borde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes y naciones de todos los idiomas. Los 10 cuernos y la misma bestia planearán maldades en contra de la prostituta, la arruinarán y la dejarán desnuda. Comerán sus carnes y la consumirán por el fuego. Dígale a la persona de su lado: los 10 cuernos son la bestia. La bestia. Veíamos 7 cabezas, 10 cuernos. La mujer está sentada arriba. Pero llega un momento en que vemos que la mujer está a un lado y los 10 cuernos que tiene la bestia y la bestia se van encima de la gran prostituta para destruirla también. Para destruirla también. Entonces, todas esas costumbres profanas a la derecha o a la izquierda, vamos a verlas destruidas. Y dice la palabra, dice la palabra, Dios se vale de ellos para ejecutar su plan y les ha inspirado la misma intención de poner sus fuerzas al servicio de la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esa mujer que tú has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes del mundo entero. Y después de todo esto vi bajar del cielo a otro ángel. Era tan grande su poder que toda la tierra quedó iluminada por su resplandor. Gritó con voz potente: cayó, cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en guarida de demonios, en refugio de espíritus inmundos, en nido de aves impuras y asquerosas, porque con el vino de su prostitución emborrachó a todas las naciones. Los reyes de la tierra pecaron con ella, los comerciantes del mundo se hicieron ricos con ella, porque era buena para gastar. Y oí otra voz que venía del cielo y decía: aléjate de ella, pueblo mío, y ya no te hagas cómplice de su maldad, y no tengas que compartir sus castigos, porque sus pecados se han apilado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de todas sus maldades. Devuélvanle según ella ha dado, páguenle el doble de todo lo malo que ha hecho, viertan doble medida de lo que ella daba a beber, que sufra tantos tormentos y penas como fueron su orgullo y su lujo. Ella se decía a sí misma: domino como reina, pero no soy viuda, nunca conoceré lamento. Por eso, y en un solo día, caerán sobre ella sus plagas, su muerte, lamentos y hambres, y quedará consumida por el fuego, porque poderoso es su juez, que es Dios el Señor. Y llorarán y harán duelo por ella los reyes de la tierra, que con ella se acostaban y lo pasaban bien cuando vean la humarada de su incendio. Se detendrán a distancia, aterrados ante el suplicio, y exclamarán: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa que en una hora te arrasó el juicio. Llorarán y se lamentarán por ella los comerciantes de la tierra, porque no hay quien compre mercancías, sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de lino fino, púrpuras, vestidos de seda y escarlata, maderas perfumadas, objetos de marfil, muebles muy costosos, bronce, hierro, mármol, especies, perfumes, mirra, incienso, vino, aceite, harina, trigo, vacunos, corderos, caballos, carruajes, esclavos y mercancía humana. Ya no habrá quien las compre. Si ya no habrá quien compre todo eso, ¿qué pasó con la economía mundial? Abajo. ¿Qué va a pasar con tu negocito?
Abajo. ¿Qué va a pasar con tus ahorros? Abajo. ¿Qué va a pasar con todos los bienes que has acumulado? Abajo. De la noche a la mañana, la economía en el mundo entero va. Y el hombre va a ser llamado otra vez a confiar en Dios y apoyarse en Dios. Y mucha gente no va a saber qué hacer porque no conocen a Dios, no lo toman en cuenta, desprecian su palabra, no le hacen caso. Ay, no, así como dice, ay, no, yo pienso que... Y empiezan a poner sus opiniones personales. Entonces, vamos a ver un gran cataclismo en contra de la gente irresponsable, descuidada, desordenada y lo que gusten ustedes poner de adjetivo. Padres que van a haber dejado a sus hijos. Ay, no, que el niño haga lo que quiera, no importa que tenga 40 años, no importa, que haga lo que quiera. Pues sí, nada más que ese niño flojo y arrastrado, penco y desobligado, se va a ir en contra de todo lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen valores. Ellos no tienen respeto, ellos lo que quieren es para mí, para mí, para mí. Un drogadicto entra a la casa de su mamá y se lleva la licuadora y se lleva la plancha y se lleva lo que pueda agarrar para llevarlo al Monte Pío o venderlo por ahí para seguir con su droga. Le importa un reverendo cacahuate si va a falsificar la firma de las escrituras de su madre para vender el terreno o para sacar la lana del banco. Pues una gente que no tiene respeto a Dios le va a hacer un reverendo cacahuate lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado con falta de respeto hacia Dios. Seguimos. ¿Me quedé en qué versículo? ¿Los puedes repartir? Versículo 15, los que trabajaban con todas estas cosas y con ellas se enriquecían, se mantendrán a distancia, horrorizados por su castigo. Llorando y lamentándose, dirán a gritos, ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, de púrpura y escarlata, y resplandecía de oro, piedras preciosas y perlas. En una hora se acabó toda su riqueza. Y todos los capitanes, navegantes, marineros y cuantos se ocupan de los trabajos del mar se detuvieron a distancia y gritaron al contemplar la humarada de su incendio: ¿dónde se ha visto jamás una ciudad como esta? Y echando polvo sobre su cabeza decían llorando y lamentándose: ay, ay de la gran ciudad, donde se hicieron muy ricos gracias a sus lujos cuantos tenían naves en el mar. En una hora ha quedado devastada. Alégrense por ella cielos, y alégrense también ustedes los santos, los apóstoles y los profetas, porque Dios les ha hecho justicia y le hizo pagar. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra tan enorme como una piedra de molino y la arrojó al mar, diciendo: así, con igual violencia, será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no se volverá a ver más. Y nunca más se oirán en ti el son del arpa y las cítaras, las flautas y trompetas. No trabajarán más en ti artesanos de ningún arte, no se oirán más en ti el ruido de molino, ni brillará la luz de la lámpara, no se oirá más en ti los cantos del novio ni de la novia, porque tus comerciantes eran los magnates de la tierra, y con tus hechicerías extraviaste a las naciones. En esta ciudad fue hallada la sangre de profetas y santos y de todos los que fueron degollados en la tierra. Y después oí en el cielo algo como el canto de un inmenso gentío que decía: aleluya, ¿quién salva y quién tiene gloria y poder sino nuestro Dios? Sus juicios son verdaderos y justos. Ha condenado a la gran prostituta que corrompía a la tierra entera con su inmoralidad, y le ha hecho pagar la sangre de sus servidores. Y volvieron a clamar: aleluya, de ella sube humo por los siglos de los siglos.
Y entonces los 24 ancianos y los 4 vivientes se postraron adorando a Dios que está sentado en el trono, diciendo: Amén, aleluya. Y salió del trompo una voz que decía: Alaben a nuestro Dios todos sus servidores, todos los que honran a Dios, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una multitud inmensa, como el ruido del estruendo de las olas, como el fragor de fuertes truenos, y decía: Aleluya. Ahora reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos, démosle honor y gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado, la han vestido de lino fino, deslumbrante de blancura. El lino son las buenas acciones de los santos. Después el ángel me dijo: escribe, felices los que han sido invitados al banquete de las bodas del Cordero. Y añadió: estas son palabras verdaderas de Dios. Y caí a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: no lo hagas. Yo no soy más que un servidor como tú y como tus hermanos, que transmiten las declaraciones de Jesús. Solo debes de adorar a Dios. Y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, y el que lo monta se llama Feliz y Veraz. Él es el que juzga y lucha con justicia. Sus ojos son llamas de fuego, tiene en la cabeza muchas coronas, y lleva escrito un nombre que solo él entiende. Viste un manto empapado de sangre, y su nombre es Palabra de Dios. Y lo siguen los ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con ropa de lino radiante de blancura. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con vara de hierro. Él mismo pisará el lagar del vino ardiente de la cólera de Dios, el Todopoderoso. En el manto y en el muslo lleva escrito este título: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi luego a un ángel parado sobre el sol, que gritó con voz potente a todas las aves que volaban por el cielo: vengan acá y reúnanse para el gran banquete de Dios. Vengan y devoren la carne de los reyes, de los generales, de hombres valientes. Devoren al caballo con su jinete, a hombres libres y esclavos, a pequeños y grandes. Y vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos todos para combatir contra el que iba montado en el caballo blanco y en contra de su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella también el falso profeta, que había realizado maravillas al servicio de la bestia, engañando con ella a los que habían aceptado la marca de la bestia y a los que adoraban su estatua. Y los dos fueron arrojados vivos al lago del fuego que arde con azufre. Todos los demás fueron exterminados por la espada que sale de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se hartaron con su carne. Y vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Y sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos, para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por un tiempo. También vi unos tronos, y sentados en ellos a los que tienen poder para juzgar. Y vi también las almas de todos aquellos a quienes les cortaron la cabeza por causa de las enseñanzas de Jesús y de la palabra de Dios. Y vi a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y a todos los que no habían recibido su marca en la frente o en la mano. Todos ellos volvieron a la vida y reinaron 1000 años con el Mesías. Esa va a ser la primera resurrección. El resto de los muertos, todos los que no estaban escritos en el libro de la vida y que tenían la marca de la bestia, no volvieron a la vida sino hasta que no se cumplieron 1000 años. Bueno, nosotros estamos acercándonos a ese punto. Estamos acercándonos. Pero en el último pedazo, en el sándwich, nos falta un periodo de 3 años y medio, que va a ser muy difícil,
a menos que nos apoyemos en Dios. Dios es el único que nos puede sostener. Dios es el único que nos puede proteger. Dios es el único que nos puede sacar adelante. Entonces, más vale que se empiecen a acostumbrar a postrarse en la presencia de Dios y pedirle a Dios todo lo que ustedes necesitan. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, al terminar los 6,000 años de la humanidad, al terminar ese periodo de 3 años y medio, el demonio va a ser encadenado, va a ser puesto en una cárcel, el falso profeta y la bestia y el anticristo van a ir a dar al infierno, ¿ok? Y entonces empieza un periodo de restauración de 1000 años, Y dice en el versículo 6, Apocalipsis 26, feliz y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene poder sobre ellos. Ellos serán sacerdotes de Dios y de su Mesías y reinarán con él por 1000 años. Y cuando se terminen los 1000 años, Satanás será vuelto a soltar de la prisión y saldrá a engañar a Gog y Magog, es decir, a las naciones de los 4 extremos de la tierra, una multitud tan numerosa como las arenas del mar. Ellos invadieron el país entero, cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Ahora, subrayen allí arribita de Gog y Magog, esto se da al final del 7º milenio. ¿Ok? Los hermanos, algunos de los hermanos, identifican que Gog y Magog se va a presentar ahorita, al término del 6º milenio. Pero la palabra nos dice que Gog y Magog se van a presentar al final del 7º milenio. Acá. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de Gog y Magog, por favor, respeten a la otra persona, porque la otra persona trae 1000 años de diferencia. En el 6º milenio no se menciona a Gog y Magog. Gog y Magog se menciona al final del 7º milenio. Todas las naciones del mundo que no tomaban en cuenta a Dios. Todos los que quedaron, los remanentes vivos de gentes de todo el mundo que no se acercaron para vivir con Dios, de todo el mundo, porque el mundo va a volver a ser restaurado. Okay. Y entonces nos dice, invadieron el país entero, cercaron el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajó fuego del cielo y los devoró. Entonces el diablo, el seductor, fue arrojado también al lago de fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego vi un trono grande y espléndido, y a uno que estaba sentado en el cielo y la tierra huyeron al verlo, sin que quedara huellas de ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, mientras eran abiertos unos libros, y luego fue abierto otro, el libro de la vida. Y entonces fueron juzgados todos los muertos de acuerdo a lo que está escrito en los libros, es decir, cada quien según las obras que hizo. Y el mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban. Y cada uno de ellos fue juzgado según las obras que había hecho. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no está escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago del fuego. Y después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya habían desaparecido, y el mar ya no existe.
Y vi a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para recibir a su esposo. Y oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Él habitará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo y Él será Dios con ellos. Y Él enjugará las lágrimas de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni lamento, ni llanto, ni pena, pues todo lo anterior habrá pasado. Y el que estaba sentado en el trono me dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Y añadió: ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los miedosos, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre. Esta es la segunda muerte. Y se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo: ven, te voy a mostrar a la novia, a la esposa del Cordero. Y me trasladó en espíritu a un cerro muy grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, envuelta en la gloria de Dios. Y resplandecía como piedra muy preciosa, con el color de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y alta, con 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas de la ciudad dan al oriente, otras 3 miran al norte, 3 puertas al sur y otras 3 al poniente. Y la muralla de la ciudad descansa sobre 12 bases, en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que me hablaba tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, las puertas y la muralla. Y la ciudad es un cuadrado, su longitud es igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12,000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura son iguales. Midió después la muralla y tenía 144 codos de altura, y el ángel usaba las mismas medidas que nosotros. Más o menos, transformado esto en números actuales, si mal no recuerdo, son 55 kilómetros de largo por el ancho, y la muralla son 70 metros de alto. Para que vean, esa es la pequeña ciudad, la pequeña ciudad. Hay otras personas que ponen otros números, ¿verdad? Cuando ya estés adentro te darás cuenta de qué tamaño va a ser, ¿verdad? La muralla está hecha con jaspe, la ciudad es de oro puro como cristal. Las bases de la muralla de la ciudad están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de sardio, la séptima de crisolito, la octava de berilio, la novena de topacio, la 10ª de crisoparso, la 11ª de jacinto y la 12ª de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta está hecha de una sola perla. La plaza de la ciudad está pavimentada con oro fino, transparente como cristal. Y no vi templo alguno en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios, el Todopoderoso y el Cordero. Y la ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero. Y a su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra llevarán a ella sus riquezas. Y no habrá que cerrar sus puertas al fin del día, ya que ahí no habrá noche. Traerán a ella las riquezas y el esplendor de las naciones, y nada manchado entrará en ella, ni los que cometen maldad o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero.
Y después el ángel me mostró el río de agua de la vida, transparente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la ciudad, a uno y otro lado del río, hay árboles de la vida que dan fruto 12 veces, una vez cada mes, y sus hojas sirven de medicina para las naciones, y ya no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus servidores le rendirán culto. Verán su rostro, llevarán su nombre en la frente, ya no habrá noche ahí. No necesitarán la luz de la lámpara ni del sol, porque Dios mismo será su luz, y reinarán por los siglos para siempre. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas y de sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto, y voy a llegar pronto. Feliz el que guarda las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, vi y oí todo esto, y al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy un servidor como tú y tus hermanos, los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. Es a Dios a quien tienes que adorar. También me dijo: no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo ya está cerca. Que el pecador siga pecando, el manchado siga ensuciándose, que el bueno siga practicando el bien y el santo creciendo en santidad. Voy a llegar pronto, y llevo conmigo el salario para dar a cada quien conforme su trabajo. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida, y se les abrirán las puertas de la ciudad. Pero fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para decirles lo que se refiere a las iglesias. Yo soy el brote y el descendiente de David, la estrella radiante de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Que el que escucha diga también: ven. El que tenga sed, que se acerque, y el que lo desee reciba gratuitamente el agua de la vida. Yo por mi parte advierto que todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que da fe de estas palabras dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús esté con todos. Nos ponemos de pie. Ponemos de pie un momento. Manos en el corazón. Padre Santísimo, que nos entregaste a tu Hijo, Cristo Jesús, para que nosotros pudiéramos tener salvación, y preparaste mi corazón para darle cabida a Él. Te doy gracias porque me das la oportunidad todavía de corregir mi conducta, todavía de abrir mi corazón y decirte a ti, Señor, que vengas a mi vida y te quedes conmigo el resto de mi camino. Señor, enséñame a descontaminarme, Señor, de todas las costumbres raras de este mundo. Enséñame, Señor, a respetar tu nombre, a respetar tus mandatos, tus enseñanzas, Señor, tu presencia, tu Eucaristía, tus santuarios. Enséñame, Señor, a adorarte, a honrarte, a respetarte, a obedecerte. Y enséñame también, Señor, a compartir con los míos lo que tú me has enseñado, para que ellos, llegado el momento donde estén, también sepan apartarse de la contaminación espiritual y sepan ellos escogerte a ti por encima de todo lo que el mundo les va a ofrecer.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Van a volver a leer Apocalipsis 3 en su casa para ver si lo entienden? Yo espero que más o menos se hayan quedado con una idea que después leyendo puedan entenderlo. ¿Ok? La semana que entra volvemos a regresar a los temas de encuentro bíblico y nos vamos a ir a Proverbios, a Salmos, a Job, todos los libros aquellos que no vimos en aquel entonces. Entonces, yo los invito a que empiecen a leer Proverbios. Vamos a primero a leer los libros sapiensales.